Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjense que el día de hoy tenemos un estudio muy interesante, muy especial. Vamos a hablar acerca de fructificar en paciencia. ¿Y qué creen? Me encuentro en el aeropuerto justamente fructificando en esta área de la vida porque yo aseguraba que el lugar en donde yo iba a estar tenía internet y resulta que el detalle es que no tuve internet. Así es que por este motivo estoy grabando el video para después, en cuanto llegue a algún lugar con internet, pueda yo subir el video y todas podamos recibir esta enseñanza. Espero que te encuentres muy bien. Sé que en esta ocasión no vamos a tener esta oportunidad de interactuar, pero me encantaría si tienes oportunidad de escribir por el YouTube mientras estás escuchando este mensaje. Para mí sería de mucha bendición poder leerte, que le pongas like y que me hagas saber que sí lo estás viendo de alguna u otra manera. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy? Tenemos muchas cosas de lo cual vamos a estar hablando y espero que sea de mucha bendición. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú nos permites estar en este momento reunidas, Señor, para meditar en tu palabra, para conocerte, Señor, para pensar en todo aquello que tú has dicho en tu palabra, Señor, que tenga que ver con la paciencia, Señor, y lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que todo tiene un plan, todo tiene un propósito, Señor, y el que me mantengas en este lugar, Señor, es prueba de ello, Señor. Gracias, porque yo sé que tu mano nos bendice, tu espíritu nos guía, Señor, y porque sabemos que todo está en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido que tú bendigas este mensaje, Señor, y que todas las que hemos de recibirlo y escucharlo podamos ser animadas, podamos ser alentadas, Señor, por tu palabra y también si necesitamos ser retadas por ella, Señor, que así sea. Nos dejamos en tus benditas manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues nuestro tema gira en torno a una virtud que a menudo pone a prueba la fuerza de nuestro carácter. Y sí, pues obviamente vamos a hablar acerca de la paciencia. Este, este fruto, esta parte del fruto que en ocasiones queremos decirle, Señor, yo creo que mi paciencia fue hecha en China, ¿verdad? Porque como que no dura mucho. Muchas veces tendemos a pensar, Señor, necesito paciencia pero para ayer. Y parece algo trivial, algo un poco chistoso, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos, la paciencia es esa capacidad que nosotros podemos llegar a tener para manejar tareas que en el diccionario nos dice, son tareas que son enredadas y muy minuciosas. ¿Cómo qué tipo de tareas? Bueno, pues puede ser similar a armar un rompecabezas, tejer el punto de cruz, decorar las festividades navideñas, ¿verdad? Bueno, en fin, todas estas cosas nos ayudan a ejercer la paciencia. Es esta habilidad necesaria para realizar esos proyectos escolares o algún esfuerzo a largo plazo. También el diccionario nos dice que es esa facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Imagínate, ¿no? La, la espera por, por abrir ese regalo que tanto deseas o la anticipación de un evento prometido, como aguardar ansiosamente la entrega de una pizza cuando tienes mucha hambre. Bueno, pues de la misma manera, esto es lo que nos dice el diccionario en cuanto a lo que significa la paciencia. También podemos ver que en estas definiciones aparece que se trata de soportar sin perder la compostura. Así es que pongamos un ejemplo, cuando estás limpiando la casa y de repente acabas de pasar el último trapazo, acabas de pasar la escoba, ya estás guardando todo en su lugar cuando de repente entran los niños, entra el perro y todo se vuelve un desbarajuste en menos de media hora después de que tú ya te habías
he estado en este quehacer por más de 2 horas, ¿no? Bueno, pues es esa capacidad para tolerar y perseverar sin perder la compostura. De igual manera, es esa capacidad para tolerar las contrariedades y las adversidades con fortaleza. Como por ejemplo, el día de hoy yo estaba segura de que iba a estar en un lugar muy tranquilo, que iba a tener internet y llego, me instalo y después de media hora me doy cuenta de que no va a ser posible y entonces empiezo a ver la posibilidad de grabar y cómo hacerle. Y bueno, pues son contrariedades, ¿verdad? Adversidades, pero las asumimos con fortaleza porque la paciencia constituye esa fuerza que en muchas ocasiones nos debe resaltar como ese sentido de resiliencia. Curiosamente, han de saber que la palabra paciencia en español proviene del latín pati, que significa sufrir. Por eso se les conoce a los que están en espera en un hospital, que son los pacientes. Este tiene que ver con sufrimiento, es esta conexión con el sufrimiento que se alinea con la idea de que la paciencia no solo es esperar pasivamente, sino resistir a través de las dificultades. Qué lindo es poder entender la palabra con esa magnitud, ¿verdad? En varios aspectos de la vida, la Biblia refleja la importancia de la paciencia, que es la perseverancia hacia un objetivo, la fuerza serena en las pruebas, la espera confiada de promesas y la capacidad de tolerar a los demás. Fundamentalmente, eh, lo tenemos que visualizar dentro de las relaciones interpersonales. Debe de haber relaciones armoniosas y esto denota paciencia. Bueno, cuando, cuando podemos encontrar la paciencia en la Biblia, nos vamos a ir a algunos versículos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 12:1. Este nos habla acerca de la perseverancia hacia una meta. El versículo dice, el final del versículo dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la que en este versículo se está hablando es la carrera de la fe. Nos habla de perseverancia, de no claudicar, de no detenerse, no rendirse, no desviarse, no dejarse sonsacar por nada. Qué lindo, ¿verdad? Corramos con perseverancia. Es esta palabra, corramos con paciencia. No claudiquemos, no nos detengamos, no estemos dispuestos a rendirnos, ¿ok? Después, también encontramos en la Biblia la fortaleza y serenidad ante las pruebas. Cuando hablamos de paciencia, nos queda muy claro que significa permanecer sin derrumbarse ante las adversidades. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjate qué lindo es. En este versículo está hablando acerca de esa permanencia, de ese permanecer fiel, de no derrumbarse aún en medio de las adversidades, cuando Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses. Otro punto que podemos encontrar en la Biblia es la confiada espera por el cumplimiento de una promesa. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Cuántas promesas podríamos cumplir, podríamos contar que se han cumplido ya en nuestra vida? Definitivamente, cada vez que despertamos, podemos reconocer que las promesas de Dios se mantienen firmes, que Él sigue cumpliendo sus promesas. Y bueno, pues también podemos hacernos esta pregunta, ¿cuántas promesas del Señor todavía están por cumplirse en nuestra vida? Así es que esto nos queda muy claro. Fe es esperar con paciencia, es aguardar por aquello que estoy esperando. Y otro punto que también encontramos en la Biblia es esa capacidad de tolerar a otras personas. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Esta es una cualidad indispensable para las sanas relaciones interpersonales. Todos nosotros somos diferentes. Todos, absolutamente todos tenemos defectos. Muchas veces ni siquiera son defectos, simplemente son diferencias. Diferentes son las maneras en las que percibimos las cosas, en las que podemos entender las cosas. Por ejemplo, ¿no te ha tocado que en algún momento alguien muy ordenado y alguien que dentro de su desorden piensa que está ordenado? Son diferentes formas de ver el orden, por ejemplo. Sin embargo, en la Biblia nosotros tenemos ejemplos muy lindos de aquellos caracterizados por la paciencia en su caminar con Dios. Podremos hablar de figuras bíblicas que sirven como ejemplo de paciencia, desde los profetas, Job, Abraham y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo en todas las cosas. Él demostró una perseverante paciencia. De hecho, podemos leer en el versículo que sigue de Hebreos 12, el versículo 2 dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Eso viene en Hebreos 12. La historia de cada uno de ellos ilustran una fe duradera y perseverancia. Nos muestran lo que el Señor Jesús y todos estos personajes hicieron pacientemente porque esperaban en la promesa que tenían al confiar en Dios. La paciencia es un signo de madurez, no un desarrollo, no se desarrolla de la noche a la mañana, sino es un proceso que es guiado por la relación íntima y personal que cada uno puede tener con Dios. Así es que la paciencia, cuando, cuando hablamos de que tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ir creciendo. ¿Y cómo va a crecer? Solamente crece a través del conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría espiritual y una comprensión profunda en el tiempo. Se me hace que voy a tener que pausar un momento porque se me está acabando la pila y necesito irme a conectar a algún lugar. Denme un momento y no sé si yo pueda poner pausa o qué, pero denme un segundo. Listo, he vuelto, perdón. Eh, Justamente de eso estamos hablando, ¿verdad? Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría espiritual y una comprensión profunda de su tiempo. Eh,
de repente aparecen pantallas aquí que uno no quiere que aparezcan y bueno, ya me pude ubicar en otro lugar, ya me pude conectar y espero que lo pueda yo volver a reactivar en un momento. Bueno, pues gracias a Dios, los cristianos ya no estamos bajo el dominio de una respuesta natural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos una nueva naturaleza. No significa que ya no vamos a pecar, no significa que ya ahora que conozco al Señor, ya los problemas se acabaron. No, significa que de ahora en adelante, en el momento en el que nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro suficiente Salvador y le hemos entregado nuestra vida, entonces ya no respondemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza de Cristo mismo se encuentra en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y hablar de la mente de Cristo es pensar en esa relación que el mismo Señor Jesucristo tuvo con Dios y la relación con Dios es crucial para que este fruto de la paciencia brote de nosotras. El aumento de la paciencia es obra del Espíritu Santo, no depende de nosotras, pero sí depende del Espíritu Santo y de la comunicación que tú tengas con Él, de esa íntima comunión que constantemente tengas tú con Él. Escucha esta oración. Te voy a pedir que pienses que esta oración Pablo la escribió por ti. Esta oración viene en Colosenses y son unos cuantos versículos del primer capítulo de Colosenses. Y piensa que en medio de tu crisis personal, en medio de la tormenta por la que estés atravesando, en medio de esta circunstancia en donde dices, Señor, dame paciencia, piensa que hubo un momento en el que Pablo también oró por ti. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa y él decía, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué lindos estos versículos. Lo que estos versículos de lo que nos están hablando es acerca de la paciencia y nos están hablando acerca de que la paciencia se obtiene mediante el conocimiento de la voluntad de Dios. Es de allí de donde partimos. Es sabiduría e inteligencia espiritual. Nos hace andar como es digno de Dios. Y este proceso agrada a Dios. Es una buena obra o un buen fruto que demuestra que nosotros conocemos a Dios. La paciencia revela que el poder de Dios nos hace fuertes. Junto a la paciencia, Pablo menciona una palabra que está medio chistosilla, ¿verdad? Longanimidad. No está hablando de que sea algo largo, ¿no? No, no. Está hablando de longanimidad. ¿Qué significa esta palabra? Y bueno, aquí la está poniendo como un fruto que crece junto a la paciencia, porque dice con toda paciencia y longanimidad. ¿Recuerdas cómo decía el pasaje? Longanimidad. ¿Qué significa? Perdón, se me trabó la lengua. Longanimidad significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Y después dice, y benignidad, clemencia y generosidad. Porque la paciencia es madurez, que se refleja también en todo nuestro ambiente, en el cómo respondemos, en el cómo nos relacionamos, en el cómo respondemos. Allí se denota en quién hemos creído. La paciencia es madurez y se refleja también en nuestras relaciones interpersonales. Cuando nosotros hablamos de la manera en la que nos tratamos unos a otros, en la que respondemos ante cualquier cosa que otra persona llegue a decirnos, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Bueno, pues también en Colosenses viene una clave que nos puede ayudar bastante. Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Híjole, fructifica en paciencia. Fructificar en paciencia nos demanda que nosotros tengamos buenas relaciones interpersonales, que aprendamos a comunicarnos, que aprendamos a soportarnos. No es así de que, ay, lo tengo que cargar, no, que pueda yo tener esta empatía con otras personas y de alguna manera, muchas veces, definitivamente necesitamos perdonar y perdonar no a mi manera, perdonar como Cristo me ha perdonado a mí y así lo debo de hacer yo también. Y bueno, ya vimos lo importante que es fructificar en paciencia me ayuda a madurar, pero también fructificar en paciencia me ayuda a ejercitarme en medio de la prueba. Enfrentar las pruebas no es fácil, pero se convierte en una oportunidad de crecimiento. Si podemos buscar Santiago 1, 2 al 4, allí podemos ver que la prueba se convierte en esa oportunidad que tenemos en nuestra vida para, para ejercer la paciencia, para crecer. Estos desafíos son son ejercicios que producen resistencia. Cuando tú eh, vas al gimnasio, estás yendo al gimnasio porque quieres fortalecer algún músculo, ¿no? Quieres que este se vea, mira, sí lo tengo marcadón, pero bueno, quieres que se marque, entonces lo necesitas ejercitar, necesitas hacer que trabaje ese músculo. Y definitivamente la manera en la que nosotros debemos de fortalecer la paciencia, pues es a través de las pruebas. Es difícil poder entender que la paciencia se da en medio de la prueba. ¿Recuerdas que entendíamos al principio que viene de la palabra pati, que significa sufrir? Bueno, pues Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues definitivamente la tendencia del ser humano es evitar el sufrimiento, ¿verdad? Obtener el máximo de placer con el mínimo de dolor. Por eso nosotros tendemos a salirnos de nuestras casillas cuando las cosas no salen como nosotras lo hubiéramos planeado. Cuando en nuestro mundo moderno nos damos cuenta que la impaciencia a menudo nos roba la paz, nos roba la alegría, afecta negativamente la salud, las relaciones e incluso nos lleva a perder oportunidades. Aristóteles, en alguna de esas frases célebres que él escribía, en alguna ocasión puso, la paciencia es el equilibrio o punto medio entre emociones extremas y con ellas se consigue sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Aunque él no era cristiano, esta frase es muy sabia. Él comparó la paciencia con esas disciplinas militares en las que los militares eran sometidos a pruebas y entonces de esta manera ellos eran como fortalecidos y como edificados, como si su cuerpo estuviera siendo preparado para enfrentar cualquier embate que pudiera atravesárseles. En aquel tiempo, para las guerras, el ser humano podía construir baluartes, fortalezas y necesitaba tener paciencia y era necesario pasar por un entrenamiento a través de dolores en la vida, porque en la práctica es como se va levantando y se va fortaleciendo ese baluarte o esa fortaleza que se necesita para cuando venga el enemigo a atacar. Qué lindo, ¿verdad? Sí se me hace muy sabia esta frase de Aristóteles que va como a la par con, con este pensamiento de disciplina militar. Las pruebas de la vida, ya sean molestias cotidianas o sufrimientos profundos, ayudan a fortalecer nuestra paciencia. En lugar de reaccionar con impaciencia, nos ofrecen una oportunidad para el crecimiento y para la madurez. ¿Qué te estoy diciendo? ¿De qué me va a servir esta prueba? Te está fortaleciendo, te está ejercitando. En el grandioso diseño de la providencia de Dios, la espera se convierte en una virtud.
Y el Señor constantemente nos anima a confiar nuestro camino en Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él hará, fomentando la paciencia al creer en su tiempo y que la voluntad de Dios es perfecta. Veíamos hace poquito también, ¿verdad? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué he de dudar? Así que en medio del sufrimiento, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Debemos continuar corriendo la carrera que tenemos por delante. Él, nuestro Señor Jesucristo, también experimentó dolor, llevó nuestras cargas, Él llevó nuestras cargas, permitiéndonos correr victoriosos hacia la gloria eterna, que supera toda comparación. Gracias por que en este tiempo nosotros entendemos que vale la pena esperar en el Señor, tener paciencia, vale la pena ejercitar nuestra fe. Cuando también podemos entender que en medio de la psicología, eh, este término del que hablaba Aristóteles significa que es un momento en el que puedes fortalecerte frente a las agresiones de los entornos, que normalmente son psicológicamente hostiles, o pues nuestras propias agresiones que estamos recibiendo en nuestro diario vivir. Las pruebas son útiles para que nosotros seamos perfeccionados y nos ayudan a madurar. En Romanos 8:28 dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Incluye las cosas que prueban nuestra paciencia. En vez de que nosotros reaccionemos con impaciencia, debemos dar la oportunidad para fortalecernos, para fortalecer nuestro carácter y poner bien en claro que el propósito de Dios siempre tiene un plan perfecto. Confiar en su poder, confiar en que esta prueba nos va a ayudar a crecer y que esto va a ser para la gloria de Dios. Podemos pensar cuando, ¿en qué momento puedo ser fortalecido? Bueno, pues cuando estás enfrentando una enfermedad, los acontecimientos cotidianos que nos alteran, como por ejemplo el calor, el frío, hace mucho calor, hace mucho frío, suena el teléfono todo el tiempo y ya parece oficina, el martillo del vecino que está taladrando por allí, estás en el aeropuerto, quieres grabar y se oye toda este bullicio, ¿verdad? El tráfico, estás formado y se te meten en la fila. Pues todo eso ayuda a fortalecer nuestra paciencia. Las personas que tienen mal comportamiento también ayudan a fortalecer nuestra paciencia y son oportunidades para que nosotros maduremos. Y nosotros debemos saber que la paciencia es como esa medalla que podemos recibir de parte del Señor porque produce en nosotros esperanza. La paciencia es amarga, pero sus frutos son muy dulces. Así es que quiero que pienses ahorita en tu vida y que pienses en la providencia de Dios. Quizás tu matrimonio es difícil y has pensado en tirar la toalla, en abandonar la carrera. Yo te digo, no te desanimes, mira a Cristo, sigue corriendo. Quizás estás sola en esta etapa de tu vida, quizás estás muy desanimada. Mira a Cristo, voltea a verlo a Él, no estás sola, Él es tu amigo fiel. Sigue corriendo, no te desanimes. Sufres y lloras porque tienes un hijo rebelde, un hijo pródigo y tienes como perdida tu esperanza. Mira a Cristo, sigue corriendo. Tu hijo está en sus manos. Tienes una enfermedad crónica y al parecer no hay solución aparente. Parece que no hay alguna respuesta viable en este momento. Mira a Cristo, sigue corriendo. Tu vida está en sus manos. Perdiste tu trabajo, tienes problemas financieros. Mira a Cristo. Mi Dios puede suplir a todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mira a Cristo, sigue corriendo. ¿Tienes temor porque no sabes quién va a cuidar de ti en el futuro? No temas, el Señor en su palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso viene en Isaías 41:10. Creo que para muchas de nosotras es un versículo vitamina, ¿verdad? ¿Y qué nos dice este versículo?
Mira a Cristo, sigue corriendo, no te desanimes. Esta paciencia es la confianza absoluta en la sabiduría y soberanía de Dios. Déjame decirte, la paciencia revela, revela claramente en dónde está puesta tu fe, en dónde están puestos tus objetivos, la omnipotencia y el amor de Dios. La mejor forma de ser paciente es creyéndole al Señor, entregándole tus anhelos, tus sueños, tus peticiones a Dios. Esto significa que le vas a dejar a Él ser el capitán de tu vida. Ahorita yo estoy a punto de subirme a un avión, pero Él es el capitán de mi vida. Él está tomando la rienda de esta transmisión. Nuestra paciencia se desarrolla y se fortalece cuando aprendemos a confiar en los perfectos tiempos de Dios y en su voluntad. Cuando las personas que tienen paciencia saben esperar con calma el tiempo de Dios, dejan a Dios actuar, ya que piensan que las cosas no dependen de uno mismo, dependen de Dios. Cuando nosotras podemos hacer eso, nosotros podemos decir, pues Dios nunca llega tarde. Nosotros sabemos que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. En medio del sufrimiento, cualquiera que sea, miremos al Señor, sigamos corriendo. Cristo, en quien puedes poner tus ojos, es varón de dolores, experimentado en quebrantos, y Él sufrió y llevó nuestras heridas en su cuerpo, sobre el madero. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y porque Él venció, nosotras podemos correr y correr hasta llegar a la meta final. Y no solo eso, podemos llegar victoriosas, porque Él va delante de nosotros. Así es que me gustaría que terminar este estudio diciendo, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos nuestra mirada en el Señor y fructifiquemos en paciencia. A veces parece que es difícil, pero déjame decirte que en medio de la prueba el Señor está contigo y Él te dice, no temas, yo te ayudo. Confía en Él, Él hará. Que Dios te bendiga y espero poder leer tus comentarios. Pon un like si es que Dios bendijo tu vida a través de este estudio. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y qué lástima, de verdad. Siento mucho el no haber podido conectarme con ustedes. Las quiero mucho. Bendiciones. ¿Les parece si oramos? Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro baluarte, tú eres nuestra fortaleza y en ti podemos depositar nuestra confianza, en ti podemos saber que somos más que vencedoras, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la fe nosotras podemos descansar y caminar seguras. Gracias, Padre, porque así como decía este pasaje, Señor, nosotras no vamos a desfallecer porque nuestro baluarte eres tú, Señor. Renuévanos día a día y permítenos caminar junto a ti a lo largo de nuestro diario vivir, Señor. Gracias, gracias por cada una de las mujeres que están conectadas. Yo te pido que tú escuches sus corazones, escuches sus anhelos, Señor, y las dejo en tus manos, en tu bendito nombre. Amén. Nos vemos.